Hola amigos, les saluda nuevamente el Calentano desde acá de Florida, donde estamos unos hijos de Villa y unos hijos de Zapata desperdigados por toda la Unión Americana, que vinimos, emigramos, arriesgando nuestra vida para pasar ahí en los desiertos de Arizona, otros por Laredo, donde muchos, es una historia de cada uno diferente pero similar, en cuanto a que arriesgamos nuestras vidas y nuestras seguridades para progresar aquí en Estados Unidos, venir a trabajar y mandar sustentos a nuestra familia ya. Hoy quiero agregar otro granito de arena a las luchas de la clase trabajadora en México, a los movimientos Yo Soy 132 y al movimiento de izquierda perredista, que su líder ahora pues es López Obrador, pero también hay muchos diputados como Gerardo Noroña y el maestro Octavio y otros diputados como Raúl Fernández, que son unos hombres valientes y conscientes de las necesidades de la clase trabajadora y de un cambio en México. Yo quiero hablar hoy de una cronología histórica desde la época de la conquista hasta la actualidad. Rápidamente resumiendo, cuando llegaron los españoles, los indígenas comían, después ellos los esclavizaron y los explotaron en las plantaciones de caña de azúcar, en las plantaciones agrícolas y en la minería principalmente. De allí pasan 3 siglos y llega hasta 1810, donde se desata una insurrección de la guerra de independencia auspiciada por Allende, Hidalgo, Morelos. En ese entonces, las verdaderas necesidades eran de los criollos nacidos aquí en la Nueva España, porque ellos eran marginados, discriminados, no podían ostentar puestos políticos. En ese tiempo era el virreinato, solamente los españoles puros, pero los ya mestizos aquí, los criollos, no tenían ese derecho. Y por eso se hizo la guerra de independencia, auspiciada por ellos, y a los indígenas y a los pobres se les prometió igualdad y libertades en ese tiempo. Libertades que nunca se dieron en la práctica. Ellos fueron otra vez olvidados, marginados, y sus líderes asesinados. El movimiento de independencia quedó en manos de la alta nobleza de aquel entonces, los altos letrados que eran alejados de la masa popular, y que después se dieron muchas guerras intestinas hasta llegar a Juárez. Incluso se perdió parte del territorio con Santana. De ahí ese pozolero histórico de esas guerras, se puede decir un pozolero ahí, un cochinero ahí de guerras intestinas, que en todas esas constituciones de luchas conservadores y liberales, después federalistas y centralistas, etcétera, en esas constituciones nunca se vio las necesidades y la igualdad ni la libertad del pueblo trabajador. Llegamos hasta Juárez, donde se aplicaron las leyes de reforma, se abolió el diezmo, se le quitaron la educación a la iglesia y se hizo que la tenía que dar el Estado, laica, libre, y se le quitaron las propiedades. Entonces, de allí llegamos hasta el Porfiriato, el 1910, donde otra vez los indígenas y los campesinos eran igualmente, como sucedió con los encomenderos, esclavos de la tierra y de las haciendas de aquel entonces, que eran las encomiendas, los encomenderos. Ahora acá eran esclavos de la hacienda.
no tenían derechos, no podían irse a vivir a otro lado, no tenían, tenían que comprarle al mismo hacendado en su tienda de raya, etc. Otra vez eran, la masa trabajadora fue vilmente explotada y sin ninguna clase de derecho ni nada. Porfirio Díaz desarrolló quizás la industria en aquel entonces, los ferrocarriles, pero la clase trabajadora estaba por el suelo sus derechos. Estalla la segunda revolución en México, o la tercera revolución, bueno, vamos a decir revoluciones de los trabajadores, campesinas. Este movimiento resultó precisamente por la antidemocracia que existía con Pino Suárez y Madero, y que Porfirio Díaz no respetó esas elecciones y le dieron golpe de estado a Madero, lo asesinó Victoriano Huerta, y ya sabemos toda esa historia, ¿verdad? Lo que vemos es que después de toda esa revolución, los líderes otra vez, como Zapata, Villa, Madero, etcétera, son nuevamente asesinados. Los campesinos que pusieron su pecho a las balas, que fueron movidos con tierra y libertades y todo eso, con las promesas en esa Constitución de 1917, también no fueron cumplidas. No fueron cumplidas por los siguientes gobiernos hasta llegar a Cárdenas. Los gobiernos siguientes sí desarrollaron el país un poco, hicieron escuelas, ahí apareció Vasconcelos, con Ruiz Cortines, con López Mateos, Obregón, etcétera, con el Maximato, hasta llegar a Cárdenas. Ellos hicieron universidades, etcétera, Cárdenas también, y ese fue el que le cumplió a los campesinos, dándole las tierras prometidas en la Constitución de 1917, y desde entonces se rompen los latifundios en México hasta cierta medida, y nacen los ejidos. Pero nuevamente llegamos con los gobiernos después de Cárdenas, llegamos a esa época que ya no invierten en educación, ya no invierten en ciencia, ya no invierten en cultura, ya no invierten en tecnología, en infraestructura, en caminos, etcétera. Solo se dedicaron a endeudar el país, triplificaron el país hasta la actualidad con Calderón, hicieron una deuda exponencial, impagable. Yo creo que ni con todo el petróleo de México que existe en el territorio se va a pagar esa deuda, si se sigue así con eso. Llegamos al año 2010 y vemos otra vez que la situación de la clase trabajadora, de los obreros, de los campesinos, de los indígenas, estamos en la misma situación o peor que en los tiempos de los encomenderos en la conquista y después con los tiempos de los hacendados en 1910, donde sí nos dieron las tierras, una contradicción, hubo muertos y todo, y por eso ahora nadie quiere una revolución, porque saben que los trabajadores al final son los que salen perdiendo, dan su vida y terminan sin derechos, porque siempre los vivales, los que están arriba, con la sabiduría, con el poder, son los que manejan a las naciones. Una guerra que es campesina, que es socialista, se vuelve y cae en manos de la burguesía nuevamente. Eso pasó en 1910, y si se hiciera otra revolución podría pasar lo mismo, porque realmente no hay líderes como los hubo con Cárdenas o con Zapata o con Villa, que realmente se lleve a cabo una revolución, pero una transformación del país. Casi todos los líderes o mártires son asesinados, y por supuesto se olvidan de la clase trabajadora. Ahora los campesinos con las tierras y todo, no hubo financiamiento, no hubo impulso, no hubo protección para que sus cosechas fueran pagadas realmente arriba del costo de producción.
siempre se pagaron por debajo del costo de producción, por eso la pobreza del campesinado. Y tuvimos que venirnos a dar aquí y vemos que la situación es semejante que esas épocas. Pues es todo, amigos. No quiero aburrirlos. Lo único que quiero decirles es que sigo apoyando a los perredistas, sigo apoyando al movimiento Yo Soy 132 y que les digo a todos esos intelectuales, a los universitarios, que tienen que definirse de izquierda y no estarse ya peleando entre ustedes con esas pugnas como ha sucedido siempre y que siempre sale perdiendo el país. Y la clase trabajadora sigue otra vez olvidada, sin derechos y sin nada. Y así estamos hasta la vez. Y por eso estamos indignados por el fraude electoral que se le hizo nuevamente a López Obrador. Hasta luego.